Este vídeo está hecho por el Antonio del pasado para que el Antonio del futuro pueda sacarse la plaza de policía local. Y hoy vamos a hablar del artículo 5 de la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Qué habla este artículo 5? De los principios básicos que deberán respetar las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien, aquí podemos meter a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local. Todos ellos tienen funciones distintas, competencias únicas, exclusivas, pero a su vez todos ellos tienen que respetar este artículo 5, que son unos principios básicos comunes para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien, este artículo 5 a su vez está dividido en 6 apartados, y empezando por el primero, el cual se llama adecuación al ordenamiento jurídico. Por un lado, tenemos que hay que tener un respeto absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por otro, en el ejercicio de nuestras funciones tendremos que actuar con completa imparcialidad y neutralidad política. ¿Bien? Donde no puede caber ningún acto que entrañe discriminación, sea cual sea su tipo, sexual, de etnia, racial, la cualquiera. Bien, siguiendo. En el ejercicio también de nuestras funciones deberemos abstenernos de una forma resuelta ante cualquier acto de corrupción. No vale simplemente con que nos neguemos ante dicho acto. Tiene que ser de forma resuelta. No puede haber duda de nuestra negación ante dicho acto. Y por último, tendremos que respetar los principios de jerarquía y subordinación, donde en ningún caso dicha subordinación podrá entrañar seguir una orden de un mando la cual sea manifiestamente ilegal o esté en contra del ordenamiento jurídico o en contra de la Constitución. Bien, segundo apartado, relaciones con la comunidad. Lo mismo, en el ejercicio de nuestras funciones tendremos que impedir cualquier actuación que entrañe una violencia física, verbal, moral, una actuación arbitraria, una actuación al final que ponga en riesgo la vida de cualquier persona. Tendremos que actuar e impedirla. Seguimos. Tendremos que tener un trato correcto y esmerado con la ciudadanía. ¿Vale? No vale tener esas confianzas, utilizar ciertos tipos de palabras. Tendremos que actuar al final siempre como policías y actuar íntegramente con mucho respeto y con un trato esmerado. Siguiente. En los casos donde se produzca un daño que sea irreparable, que el daño sea grave y que sea inminente, tendremos que actuar con decisión y sin demora, actuando con la máxima celeridad que nos sea posible. Y por último, la utilización de armas. Si nosotros nos encontramos en una situación como policías donde nuestra vida o nuestra integridad física se ve comprometida, o la de una tercera persona, o bien se esté creando un grave riesgo para la seguridad ciudadana y la utilización de armas sea la única opción para poder impedirlo, podremos utilizarla. Si existe cualquier otra opción, utilizaremos esa, siendo la última siempre la utilización del arma. Bien, tercer apartado, tratamiento con los detenidos. El artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos da a los particulares, los que no somos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la potestad, que implica la posibilidad y no la obligación, de detener al delincuente que haya cometido un delito. Ahí no hay problema. ¿Qué pasa con los miembros y fuerzas de seguridad? El artículo 492 de la misma ley les dice que tendrán obligación de detener, pero es que aparte, aquí, en este apartado del artículo 5, dice que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán de identificarse como tales a la hora de efectuar la detención. Por ejemplo, hola, buenas tardes, soy Policía Nacional, soy Guardia Civil, local, Policía Autonómico, está usted detenido por
X, pero deberán identificarse. Bien, segundo, mientras el detenido esté bajo la custodia de la policía, digo, policía civil, digo, cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tendrán que velar por la integridad física, por la vida del detenido, respetando siempre su dignidad y su honor. Pongamos un ejemplo muy sencillo del porqué de esto. Por ejemplo, una persona incendia la iglesia de un pueblo. Nosotros vamos al lugar de los hechos, efectuamos la detención. Pero ahora el pueblo quiere linchar a esa persona. Nosotros como policía tenemos que impedirlo, porque está bajo nuestra responsabilidad en el momento que realizamos la detención. Esa persona tendremos que guardar y velar por su integridad física, pero también por su dignidad y por el honor. Y finalmente tendremos, lógicamente, que respetar los trámites y los plazos a la hora de efectuar dicha detención. Tenemos cotejado, tenemos acotado, mejor dicho, cuántas horas podemos tener a una persona detenida, cuáles son esos plazos, cuál es el máximo. Bien. Pasando al siguiente apartado, dedicación profesional. Este es interesante. Un policía, como hemos dicho aquí, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, tendrá que realizar ciertas actuaciones. Tendrá obligación de realizarlas de una forma concreta. Vale. Pero un policía, digo al final, siempre un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando no está en el ejercicio de sus funciones, sigue siendo un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué significa esto? Que si se da un grave riesgo para la seguridad ciudadana o se pone en peligro, por ejemplo, la vida o su integridad física de un tercero, nosotros, aunque no estemos ejerciendo funciones en el momento, tendremos la obligación de actuar. Y por eso esa dedicación profesional de por vida. Siguiente, apartado 5, secreto profesional. Este es sencillo. Si por nuestro cargo, en el ejercicio de nuestras funciones, nosotros recibimos información que es exclusiva por el hecho de tener ese cargo, a la hora de realizar una detención obtenemos una información del sujeto, que si nosotros no llegamos a ser miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad no tendríamos dicha información, esa información debe ser secreta y no puede ser revelada. Sencillo. Y por último, el apartado sexto y el último, el de responsabilidad. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que responder, tanto a nivel civil, como a nivel penal, como a nivel de responsabilidad disciplinaria, ante actos que sean propios. No responderá tampoco el ayuntamiento, no responderá tampoco el cuerpo que esté amparado en esa persona, no. Si un policía o un guardia civil realiza un ilícito penal, él será responsable de forma singular, de forma individual, ya sea por una vía a nivel administrativo, por una vía a nivel penal, a nivel judicial o a nivel disciplinario, pero responderá de forma singular. Y con esto terminamos los principios básicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están reflejados en el artículo 5 de la 2/86.